especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional con César Gutiérrez Priego, quien además es ya candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Julián, muy bien, un placer saludarte como siempre. Qué bueno saludarte, ya tenemos un buen rato sin platicar. Pues César, ayer de forma histórica e inédita, 29 criminales fueron no extraditados, enviados a Estados Unidos en un mecanismo jurídico que no termino de comprender, pero recibidos por autoridades americanas en suelo americano, territorio americano, esposados ahí, y ahora se enfrentan varios de ellos hasta la pena máxima, la pena de muerte en el sistema de justicia de Estados Unidos. Has estado haciendo un gran análisis en distintos espacios de medios de comunicación al respecto. Cuéntanos qué nos puedes decir. Fíjate, Julián, yo al principio no entendía cuál era la figura jurídica que se había utilizado porque teníamos conocimiento que algunos de estos criminales tenían amparos que se habían concedido en contra de estas órdenes de extradición. Cuando hoy escuchamos al fiscal general de la República que un número considerable de ellos sí habían sido extraditados porque existían estas órdenes de extradición que se encontraban pendientes de resolución y que no estaban protegidas por un amparo, pero que hubo algunos otros que con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional se había tomado la decisión, obviamente, de forma relacionada con el artículo 89 constitucional. Bien, entonces, unos sí fueron extraditados, como de la forma usual a la que estamos acostumbrados, y el resto, pues más bien una interpretación del artículo 5. Exactamente, eso es lo que dijo hoy el fiscal general de la República, como lo entendí. Y asimismo explican, ¿no?, cuáles son las facultades que trae el artículo 5 y que ese artículo 5 viene de acuerdo a la toma de decisiones que realizó en su momento el Consejo de Seguridad Nacional del país, en donde ellos votaron de forma colegiada y unánime y se tomó la decisión de que estas personas, líderes criminales que por diferentes motivos no habían sido en su momento extraditados y que incluso como el caso de Rafael Caro Quintero, que llevaba 40 años siendo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, recordemos que él fue acusado de participar en el homicidio de Enrique Camarena, aquel agente de la DEA, en 1985, pues obviamente pues también su señalamiento del Z40, que tenía 11 años, que se había estado solicitando la extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, se tomó la decisión por cuestiones de seguridad nacional de que estas personas fueran enviadas hacia los Estados Unidos para que pagaran por los crímenes, o más bien fueran juzgados por los crímenes que les imputaban en los Oye, César, me preocupa esta interpretación que hace el gobierno de México. Yo soy un simpatizante, lo digo abiertamente, en un sentido pues también de honestidad editorial de mi programa, pero sí me genera algún grado de preocupación acerca de qué elementos jurídicos hay para decir ahora interpreto el artículo 5 constitucional de una forma en que nunca se había interpretado, y más allá de los amparos que puede emitir cualquier juez, estas personas las extraditamos, las mandamos a Estados Unidos y están sujetas no están sujetas al tratado, a los tratados de extradición que hay entre ambas naciones, sino que pues son entregadas directamente sin condiciones a los Estados Unidos, haciendo que algunos de ellos se puedan enfrentar, siendo ciudadanos mexicanos, a la pena de muerte. Fíjate, eso también lo explicó el fiscal general de la República. Y lo que pasa es que no es el artículo 5 constitucional, es el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Pero lo que pasa es que hay que recordar algo, cambió la estructura jurídica de las solicitudes que estaban realizando. Muchos de estos personajes eran líderes criminales, ahora ya no son líderes criminales, sino que son líderes de grupos terroristas extranjeros y globales. Ya, incluso esa forma ya cambia, y en México no son considerados como terroristas, en los Estados Unidos ya lo son. Y eso sí genera una afectación a la seguridad nacional. Es en el primer sentido. Qué interesante. Entonces, y en el segundo sentido, el mismo fiscal general lo comenta. No importa lo que diga el Departamento de Estado, recordemos que quien va a imponer una pena, en este caso sería el Poder Judicial Federal de los Estados Unidos. Y ahí es donde, por supuesto, que sí entran los tratados internacionales y la Convención de Viena, en el sentido de que si en el país de origen, en donde se mandaron a las personas que son buscadas por crímenes como terrorismo, si no se aplica la pena de muerte, no se podría aplicar la pena de muerte. Qué interesante.
¿A qué voy con este comentario? Yo sé que mediáticamente se ha estado haciendo ese señalamiento, pero el fiscal general de la República lo señaló. El Departamento de Estado puede señalar lo que quiera, los medios de comunicación pueden señalar lo que quieran, pero serán los jueces federales de los Estados Unidos quienes en su momento, si se hacen las peticiones, ellos mismos tendrán que enfocarse y evocar los tratados internacionales que existen entre México y Estados Unidos, independientemente del estatus jurídico de cómo fueron extraditados Bien. estas personas. Bien, sí, 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 porque cualquier mexicano, más allá del grado de crímenes que hayan cometido, pues tiene derecho a una defensa importante de su gobierno, esté en el país que esté, para no ser ejecutado por ningún gobierno. Me parece como si un elemento básico. Gracias por aclarar esa parte. Entonces, oye, y también hay una declaración muy fuerte que deja, primero da la presidenta cuando le preguntan en la mañanera, responde acerca de estas extradiciones o estos envíos que se realiza de estos criminales, responde criticando al Poder Judicial, dice que la corrupción es aberrante, la que existe en el Poder Judicial Federal. Y después el secretario de Seguridad Pública Federal, en dicha conferencia de prensa en la que estás relatando, dice que tienen elementos para pensar que pudieran haber nexos de complicidad entre estos criminales y el Poder Judicial, algunos jueces, para ser liberados o seguir chicaneando su extradición. Exactamente. El que él haya hecho un comentario de ese estilo es porque ellos tienen una investigación vigente. Y me imagino que esa investigación vigente les dio a ellos datos, porque esto no fue una decisión que se haya tomado en este momento, sino que ya tenían cerca de 9 o 10 días de haber analizado este punto de vista. Cuando tú te enteras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo hace público y hace el señalamiento, es porque ellos ya tienen los datos de prueba y la información que puede corroborar lo dicho por él. Y ahí es donde, obviamente, pues entendemos que el comentario que hizo la presidenta de México no fue un comentario aislado, porque pues también hay un antecedente inmediato. Exactamente el día de ayer, en la noche, salió la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, Sí. conocida como la jefa, quien había sido condenada a 5 años de prisión y se le concedió un beneficio que normalmente no se le concedería a la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Ya, sí que interesante, pues sí están, yo recuerdo bien, me recordó un poco a esta operación Enjambre que hubo recientemente en el Estado de México hace unos meses, la posibilidad de que suceda algo similar en el Poder Judicial o quizás se esperen más bien al proceso electoral en curso, que sucederá pronto para pues ya de ahí de esa forma depurar a estos elementos indeseables dentro de dicho Poder Judicial para poder reestructurarlo y que ya no hayan este tipo de riesgos. César, ¿qué tanto? A ver, entiendo yo que ha habido de alguna manera, la presidenta misma lo dice, no hay necesidad de decir que ya no estamos en la misma estrategia del presidente. A ver, hubo una etapa previa, ahora estamos en otra etapa y dentro de ello, pues cada quien lleva su propia estrategia de seguridad sin romper con la anterior y sin criticar la anterior. Habían diferentes momentos y así se ha explicado. Y no es necesario explícitamente decir nada. Ahora, pero dentro de este nuevo modelo de seguridad, entiendo que a mucha gente le puede resultar, pues, mediáticamente atractivo. Decir, pues estamos yendo tras los grandes capos, están cayendo las cabecillas, estamos siendo mucho más duros. ¿Qué tan funcional es también para la propia gobernabilidad del país desestabilizar la paz y la paz criminal que puede existir, por ponerlo de alguna forma, para garantizar la gobernabilidad de ciertas regiones del país? Me preocupa que suceda algo similar a lo que sucedió con el Mayo, cuando fue también secuestrado y enviado a Estados Unidos. Estos entiendo que ya no estaban en activo, estos elementos criminales, pero no obstante, pues sí manda un mensaje fuerte de que ahora vamos mucho más duro en contra del crimen y eso puede generar pues mayor inestabilidad, ¿o no lo diagnosticas así? Mira, lo que pasa es que hay que entender algo que tiene que ver con esta estrategia de seguridad y que está basada en la coordinación. El estar basado en la coordinación no es nada más llevar a cabo la detención de un personaje perteneciente a un grupo criminal, sino conocer todas las actividades que realiza ese grupo criminal como tal, la forma de actuar, quiénes son las personas que forman parte de ese grupo, cuáles son las zonas regionales en donde ellos tienen control, cobertura, cuáles son los nexos que ellos tienen, incluso con los políticos, con los medios de comunicación, con los empresarios, poder judicial, autoridades policíacas, etcétera. ¿Para qué? Para que dentro de ese análisis tú sepas cuál es el tipo de reacción que pudiese existir. Porque hay que recordar que, contrario a lo que la gente piensa, porque obviamente pues, hay nombres
de mucha relevancia, ¿no? Como Tony Montana, como Ujú. Rafael Caro Quintero, que vimos obviamente cómo la DEA salió a festejar y para ellos el mensaje es, pueden pasar 40 años, pero si tú cometes un delito tarde o temprano, te vamos a detener, te vamos a traer a Estados Unidos y te vamos a juzgar. Vicente Carrillo, el Viceroy, o sea, personajes que en los últimos 40 años fueron líderes criminales, el Z40, el Z42, que ellos incluso sí seguían teniendo injerencia. Pero hay un gran número también de personas que fueron extraditadas hacia los Estados Unidos, que todavía estaban no solo vigentes, sino que algunos venían de las detenciones que se acaban de realizar en Sí, días sí, sí, el pasados. güerito este, por ejemplo, ahí estaba, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, eso significa que el gobierno federal tiene un diagnóstico respecto a las reacciones que pudiesen existir, porque en este momento no se han llevado a cabo. Y segundo, me parece que el gobierno no puede negociar tener una paz narca, ¿no? De decir, ya sabemos que tenemos ciertos grupos criminales, ciertos cabecillas, a los cuales se le va a permitir que tenga cierto tipo de movilidad, porque me parece que el gobierno desde hace mucho tiempo en este país volvió a hacer que los criminales tuvieran miedo. Miedo a ser detenidos, miedo a ser extraditados, miedo a que toda aquella estructura criminal realmente terminen utilizándose las herramientas que existen jurídicamente para ir en contra de los activos, ir en contra de los socios. Y me parece que esa es la parte más importante, así como el mensaje que manda el gobierno federal. Ahora, yo creo que cualquier persona podría, dentro de este contexto y planteamiento que haces, preguntar si eso no se parece a, y lo pregunto genuinamente, sin ninguna intención política, si no se parece a la estrategia calderonista de seguridad pública. Hay una diferencia entre la estrategia de Calderón y lo que está haciendo el gobierno federal en estos momentos, Julián. Tú dime cuáles fueron los grupos criminales de donde se hicieron las extradiciones derivadas de la decisión que toma el Gabinete de Seguridad. Pues de todos los carteles, no fue un cartel en específico. Sí. Cuando tú hablas de la estrategia de seguridad en el sexenio Felipe Calderón y al hablar de Genaro García Luna, pues única y exclusivamente eran aquellos que eran contrarios al cártel de Sinaloa, ¿no? Pues me parece que ahí sí hay una gran ventaja, pero también hay un gran mensaje, y el mensaje es, contrario a lo que algunos piensan, el Mayo Zambada no va a ser repatriado a México, no importa lo que suceda, no va a ser repatriado, pero además te manda a los otros 29 que estuviste durante 40 años, desde el caso de Rafael Caro Quintero hasta el Z40 que llevaban más de 11 años, aquí te los mando. ¿Para qué? Para si tú quieres investigarlos, hacer los testigos protegidos, sacar y obtener información, tú lo hagas, no tengo nada que esconder. Y eso me parece que es la gran diferencia de lo que vimos en su momento con Genaro García Luna. Don César Gutiérrez Priego, muchas gracias por haberte enlazado con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, Julián, muchas Platiquemos gracias. pronto luego de tu otro, no sé cómo llamarlo, pues tu otra faceta ya de candidato a ministro de la Suprema Corte, ¿no? A ver si la próxima semana nos echamos una llamada. Mira, la verdad es que todavía no puedo hablar de ese tema hasta que se den los tiempos, que sería el 29 de marzo, cuando ya oficialmente podemos iniciar campaña. Ahorita única y exclusivamente puedo hacer comentarios respecto a la especialidad Bueno, que César tuve. no puede decir que es candidato, yo sí lo puedo decir, César Gutiérrez Priego, vayan a seguirlo en redes sociales, así lo encuentran por ese nombre, un especialista en seguridad